Vamos a meternos en una charlita de este momento de la mañana. A las 11 la veníamos programando desde hace un tiempito porque queríamos conocer un poco la historia y conocer también un poco cómo es esta vida dentro de una tiny house, estas casas chiquitas que, bueno, tienen obviamente su lindo costado, pero lo tengo, Seba, en línea para saludar a los chicos. Creo que tenemos por ahí, están conectados a través de, ahí está, perfecto, a través de un Zoom. La tenemos a Agustina Hola, y Matías. hola. ¿Cómo les va, chicos? Buen día. Carlos de Olavarría, ¿todo bien? Buen día. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Ustedes están dónde en la actualidad? En la Tiny. Maravilloso, en la Tiny. En Bueno. Rosario. En Rosario, buenísimo. Bueno, chicos, a ver, llevo a ustedes, yo les cuento un poco si quieren, se lo hice ahí medio en referencia, creo que a Agustina, cuando charlaba con ella a través de algún WhatsApp, llevo a ustedes por mi señora, que es diseñadora de interiores, y que en algún momento me empezó a decir, che, fíjate estos chicos lo que han creado, fíjate lo que tienen estos chicos, fíjate cómo van armando esto, lo otro, y medio como que ella se hizo seguidora de ustedes, y obviamente yo ahí medio como decoté, voy mirando constantemente lo que ha sido este crecimiento. ¿Nos cuentan un poquito qué es este diseño de Tiny House que tienen ustedes por ahí? Bueno, ¿voy yo? Sí. Básicamente es una casa que está hecha sobre un tráiler que tiene ruedas y se puede trasladar y mide 8 metros de largo por 2 metros y medio de ancho y 3 metros 15 internos de alto. Y bueno, es este espacio. Acá estamos en el living, ahí está la cocina y acá está la habitación. Claro. Está todo cerquita, es como una especie de monoambiente movible, Claro, por así claro, decirlo. Exactamente eso iba a decir. Claro, Como tener que- un monoambiente que puedes llevar a cualquier lugar del país donde vos quieras. Esa es la idea es poder trasladarlo. Claro, claro, qué lindo eso. Bueno, a ver, ¿cómo les nace la idea de dar? A ver, uno tiene el sueño de la casa propia y ¿qué sueña? Con espacios grandes, con ventanales, con patio, con toda una cuestión así que a ustedes acá se les da dependiendo del lugar en el que instalen la casa, ¿verdad? En este momento, o sea, nosotros la construimos en un lugar y la trasladamos a donde estamos. Y ya estamos un poco más fijos acá, no hay planes de mudanza pronto, Ajá. pero siempre está la posibilidad de poder moverla si en un futuro quisiéramos. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo nace esta idea de armar una casa de este estilo? Fue muy loco porque en un principio estábamos pensando en armar una casa rodante. Porque estábamos de viaje en el sur, nos agarró una tormenta, estábamos en carpa y no podíamos armar la carpa ni siquiera. Entonces veíamos a la gente que tenía su casa rodante, su motorhome y dijimos, wow, qué lindo sería. Cuando volvimos a Rosario, en ese momento estábamos de vacaciones en el sur, cuando volvimos dijimos, ¿y si estábamos pensando en mudarnos juntos? Dijimos, ¿y si en vez de mudarnos a un departamento, a alquilar, nos ponemos a hacer algo propio? Nosotros ya veníamos viendo que en Estados Unidos y en Australia, sobre todo, existía esta movida de tiny house. Yo estudiaba arquitectura, entonces tenía conocimientos del tema. Y dijimos, ¿y si nos animamos? Agus se animó enseguida y dijo, sí, vamos a hacerlo. Y yo le dije, mirá que va a ser mucho trabajo. Pero... Y yo inconsciente le dije, no me importa nada, vamos a hacerlo. Y ahí Y se en metieron. ese momento no teníamos ni dónde dejarla. O sea, no pensamos en eso. Dijimos, vamos a construirla y bueno, vemos dónde podemos ir La después. construimos en el patio de la casa de mis viejos y bueno, de ahí después la trasladamos. Pero sí, fue un viaje. Sí, un viaje literal. Desde el que empezamos a construir hasta que pudimos mudarnos pasaron 4 años, casi 5, porque trabajábamos solo, o sea, construíamos solo los fines de semana al principio, después nos agarró la pandemia. Bueno, fueron un montón de movimientos de todo tipo, Claro. hasta que pudimos mudarnos, que hace ya 1 año y medio que estamos. Qué bárbaro. Bueno, a ver, en algún momento el proyecto estuvo ahí como diciendo, acá quedó el proyecto, acá, porque digo, imagino que también debe ser un poco No. No, En nunca, la nunca. pandemia. ¿En la pandemia? O sea, en la pandemia fue no solo un parate de todo, sino que, por ejemplo, no había insumos, no conseguíamos madera, esto está hecho de madera, entonces La estructura. la estructura. Claro. Entonces era todo un poco una incertidumbre que se vivió a nivel mundial, no es que nos pasó solo a nosotros, pero fuera de eso, nunca dudamos del proyecto, siempre le metimos y a conciencia también, eligiéndolo, no porque, bueno, me metí en esta y no puedo terminar, ahora no puedo dejarlo acá. Claro, Sino que fue una elección. imagínate que sacrificamos
todos los fines de semana, o sea, el tiempo libre era todo a la construcción. Claro. No teníamos tiempo libre. Y el dinero libre también. Y el dinero, en un principio, era todo. Claro, claro. Todo Todo. el Porque dinero. fue la etapa de la parte más macro de la construcción, que aparte nos significó comprar herramientas, porque no teníamos nada. Claro, Lo primero claro. que compramos fue un martillo. Claro, Mirá vos, o sea, ¿eh? literalmente nada. Claro. Nada de nada. Matt tenía los conocimientos teóricos, pero nunca habíamos hecho nada físico. Qué lindo. Bueno, Entonces, bueno, fue todo un camino. ¿cómo es vivir, chicos, en esos en ese espacio reducido? ¿Cómo se lleva el día a día? Mira, nosotros lo vimos muy natural, pero sé que es un tema para mucha gente. Lo que pasa es que nosotros vivíamos en una habitación, en un principio, Claro, porque al principio vivíamos con mis viejos, que era que estábamos, Mientras como construíamos. construíamos la casa en el patio, vivíamos con mis viejos y pasaba todo en nuestra habitación, o sea, nosotros trabajamos en la compu, claro, entonces, bueno, era de la compu al patio a construir la casa, entonces como que no hubo un cambio tan grande, si bien sí, teníamos una cocina, un baño, ¿no? sí, en espacios Claro. separados. Hoy día te diría que siento que está romantizado el vivir en casas gigantes, o sea, todo lo contrario a lo que opina la mayoría de la gente, porque yo por lo menos, o sea, los dos estamos muy cómodos y no sentimos la falta de espacio, para nada. Claro. Entonces es muy loco cómo te puede cambiar la concepción de las cosas viviéndolo, porque vos si lo pensás por ahí decís, no, ni en pe, ¿no? Sí, Es sí, como... sí. Y no, al Y revés. también somos nosotros dos solos, distinto es si tenés hijos, obviamente, o si planeas tenerlos. En nuestra vida se adapta completamente. Claro, maravilloso. Digo, Sí. a ver, igualmente, no, a ver, como que no se puede estar peleado, digo, ¿no? A ver, te entiendo ahí. No, eso es fundamental, te tenés que llevar muy bien. Muy Nosotros bien. por suerte nos llevamos muy bien, porque muchas veces nos preguntaron, ¿y si uno se enoja, a dónde se va? Claro, Sí, Y eso no nos, o sea, nosotros hace 12 años que estamos juntos y hace 1 año y medio que vivimos en la Tiny, pero antes tampoco necesitábamos irnos a otra habitación, porque si no, no pensás un espacio así, digamos. Es como que ya desde el vamos, cuando te das cuenta que vas a tener 20 metros cuadrados y que acá tiene que entrar todas tus cosas y tu vida física y tu vida. y en nuestro caso, también el trabajo, porque trabajamos los dos de la computadora, entonces es las 24 horas. Ya si sos una persona que con tu pareja necesitas espacios de soledad y no es por acá, Claro. porque no vas a tener un buen final. Ser que te vayas al patio. claro, Claro, claro. salvo que te vamos al patio. Que tengas un patio como para poder Pasé hacer un algo. techito afuera y terminar en el patio. Claro. Chicos, Pero no, mascotas. por nuestra parte eso nunca fue un problema, digamos. Claro, mascota tampoco, chicos, para compartir ahí la vivienda, ¿no? Ya no, teníamos, pero se fue para el otro lado, entonces bueno, ahora no Ahora tenemos. estamos en un impasse. Sí, Claro. necesitamos un momento. Un momento para encontrarse con ustedes nuevamente ahí en... Sí, total, y aparte el hecho de que, bueno, tener una mascota no es solo tenerla, es, por lo menos yo lo vivimos desde esa responsabilidad que es un miembro más de la familia y tenemos pensado hacer algunos viajes y dónde después, viste, dónde la dejás y que queda solo y a mí me pasaba cuando ella estaba viva que yo me iba de vacaciones y pensaba cómo estaba, entonces Claro. digo, ¿no? Como que bueno, lo tomo, a eso lo vivo con esa intensidad y no, en este momento no se alinea a nuestra vida, pero Claro, bueno, claro, en un futuro claro. quién sabe. Sí, Tal no, cual. no está descartado. Claro, chicos, bueno, ¿cómo fue el diseño? ¿Quién pensó el diseño ahí para organizar todo? La realidad es que los dos, porque hicimos 11 o No, 13, 16. bueno, 16 16. diseños Claro, distintos, porque la tenés como un Tetris, como el espacio es reducido y querés que encaje todo, tenés que hacer malabares. Entonces teníamos 16 opciones que si se levanta la mesa no abre la cama y ese tipo de cosas que se tenían que ver. Yo hice las maquetas virtuales en SketchUp, entonces ahí puedes ver la realidad de cómo va a funcionar todo. claro, qué lindo. Y ahí imagino que, bueno, aparece el entusiasmo, ¿no? Porque digo, ya ver el proyecto, de cómo va a quedar y toda la situación, imagino que ahí Sí. también arranca un poco eso. Totalmente. Y aparte,
igualmente, o sea, estuvimos en el detalle al 100%, viendo absolutamente todo, y como lo fuimos haciendo tan paulatinamente, pudimos darnos el gusto de tener lo que queríamos tener adentro, porque no nos tuvimos que mudar de urgencia. Entonces, bueno, todo fue elegido con mucho amor, con mucho Claro. gusto. Entonces, todo lo que hay acá adentro nos Sí, gusta. hay gente que en el apuro, bueno, dice, dame lo que tengas y listo, y ya resuelvo. Claro. Nosotros tuvimos tiempo de conseguir lo que queríamos en cada parte. Claro, claro, Como perfecto. íbamos de a poquito, bueno, el azulejo y nos gustaría bueno, cuando se pueda, compramos no compramos cualquier otro. Mientras tanto, terminamos, no sé, la cama, un ejemplo. Claro. Y a su vez, lo de ver en el diseño obviamente te da un pantallazo enorme del espacio, pero cuando lo construís es otra historieta. Cuando subimos las paredes a la estructura, o sea, el tráiler, una cosa es verlo en la pantalla y cuando lo vimos en la realidad dijimos, ¿qué hicimos? Esto es enorme. Claro, Mirá porque vos. uno imagina que 20 metros cuadrados es muy chiquito, pero es grande para este tipo de construcción que está sobre un tráiler y puedes rodar en la ruta. O sea, es enorme, ¿no? Tiene Incluso, 4 metros de alto. claro, 4,15 está casi al límite. Ujú. Qué bárbaro, ¿eh? Qué lindo. Incluso, o sea, en otros países viajan por la montaña con esto, pero yo no me veo con esta casa viajando en la ruta. Es muy grande, de verdad, para Claro. eso. No es como las casas rodantes que estamos acostumbrados a ver, que son más chiquititas y o se tiran con el auto o son motorhome. No, es como otra cosa, y cuando la montamos fue como, ¿cómo hacemos esto? O sea, era mirar el techo allá arriba. Bueno, qué lindo, Y qué lindo. bueno. A ver, chicos, ustedes medio como que son un poco de impulsores. Digo, ¿han tenido consulta de otras parejas o otra gente que se ha querido meter Sí. también un poco en este tipo de construcción? Todo el tiempo. Conocimos un montón de gente que se estaba embarcando en esto, que es algo generalmente desconocido en Argentina, pero había como muchos focos en todo el país de gente que estaba viendo lo que pasaba afuera y decía, bueno, yo me animo y le meto porque hay muchas cosas que no están resueltas, que afuera, por ejemplo, la puerta viene preparada para encajarla en la estructura de madera, clavarla y ya está. Acá tenés que adaptarla, una puerta común, a la estructura de madera y ese tipo de cosas. Lo Pero mismo las ventanas. sí, pero es increíble la cantidad de gente que nos escribe diciendo, yo estoy haciendo mi tiny en el sur, estoy haciendo mi tiny en Buenos Aires mismo, en todos lados. Claro, claro. A ver, la idea de esto es arrancar con algo verdaderamente de cero, ¿no? Hay mucha gente que, a ver, ustedes me corrigen, pero digo, va el contenedor. ¿Eso también se toma como este tipo de construcción o no? Sí. También. Nosotros lo consideramos en un principio. Pasa que justo fue como una escalada, un subidón de precio de los containers. Antes eran baratos porque los desechaban, pero cuando se puso de moda empezó a Claro. subir el precio. Ese era un factor, y el otro factor es la altura. El contenedor es bajo. Nosotros queríamos que fuera amplio por un tema de que un espacio reducido eh, te da mucha amplitud, la altura del techo. Y la luz que ingresa es distinto, como que Por eso lo consideramos. sí, pero no nos cerraba por ese lado, pero hay un montón de gente que lo hace. En general, quien compra el contenedor lo deja fijo y no lo pone arriba de un tráiler. Todavía no hemos visto no, eso. una tiny house sobre ruedas de container, pero es posible también. O sea, si tenés un tráiler, por X motivo, no importa, lo tenés ahí y querés poner un container arriba, lo podés agarrar y hacer la casa. O sea, También ¿sí? el container lo pueden trasladar camiones. Claro, Si vos claro. querés el día de mañana. Bueno, te venden así las casas, ya, Claro. ya hechas, y te las llevan al lugar. Claro. Pero sí, es una opción viable. Claro, ¿cuál fue la reacción de la familia cuando dijeron, che, tenemos este proyecto, vamos a construir esto? Familia y amigos también, imagino, ¿no? Que bueno, che, están locos ustedes. No, sí, bueno, imagínate que esta idea empezó en 2018. La idea. La idea. 2019 empezamos a ejecutarla, 2020 arrancó. Claro, en 2019 empezamos a contar los planes y nadie entendía nada, ni se conocía la palabra en ese momento en Argentina. Era muy poca gente la que hablaba del tema, y todos los canales que nosotros veíamos eran de Estados Unidos o de afuera, entonces como que la gente no los consumía porque estaban en inglés, en YouTube, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, pero ¿cómo? Pero ¿cuántos metros tiene? Pero ¿y dónde pone Una la casa cama? rodante. Ponele.
no sé, De había mucha todo. estacionamiento. Imagínate que nadie entendía nada y bueno, no sé. Pues se tuvieron que ir adaptando, no les quedó otra. Claro, qué lindo. Bueno, ¿han hecho reuniones con los amigos y demás? ¿Comidas en casa? Sí. Todavía muy Poquita. poco todavía, porque bueno, estamos en el proyecto, pleno proyecto de la galería del DEC, que es lo último que estamos haciendo para ampliar y bueno, ahí tener espacio para recibir gente, porque en realidad acá podés invitar 2, 3 La personas. realidad es que no entramos, o sea, es muy, acá tenemos un espacio entre la cama y esta mesa, y bueno, entran 4 personas como mucho. Entonces, bueno, aún no. Aún no, perfecto. Bueno, por un lado está bueno porque zafan, ¿no? Decir, viste que ponen la casa siempre, bueno, ustedes ahí en esa zafan. Ah, no, claro, sí. Sí, ni hablar. Sí, sí, En esa sí. zafan. Chicos, bueno, les quiero agradecer por estos minutos que nos han dado para charlar un poquito con ustedes, para conocer un poco lo que es este modo de vida, esta construcción, esta casa, que les ha quedado hermosa, hay que decirlo, les ha quedado verdaderamente Gracias. preciosa. Muy linda casa. Gracias a ustedes por el espacio y por también difundir todo este mundo que para nosotros es extraordinario y recomendamos al 100. Perfecto. Chicos, Sí, y da posibilidad a la gente a conseguir su casa. claro, Porque claro. bueno, no hay muchas posibilidades y esta es una más. Claro, tal cual. Solo hay que animarse, hay que romper un poco la estructura y salir un poco de ese pensamiento de que tiene que ser la casa como tenían nuestros padres o los abuelos, ¿no? Exacto, sí, sí, y confiar en uno mismo siempre digo, porque a veces uno cree que no puede, pero en realidad está todo acá. Y Claro. cuando trascendés la mente, somos capaces de cualquier cosa. Así que no sé, inspirar a que la gente se anime porque se puede. Espectacular, qué lindo mensaje. Agustina, Matías, un gusto. Muchas gracias por estos minutos que nos han dado. Muchas gracias. Que sigan bien, un cariño. Un abrazo. Bueno, ahí está entonces, Un abrazo. Agustina y Matías, que bueno, han creado esa tiny house hermosa, que bueno, obviamente tienen así una historia divina. Yo reitero, los encuentro allí por mi señora, que es diseñadora y de interiores, y que bueno, mirando cada tanto cuestiones empiezan a aparecer, y este proyecto que creo que arrancó, bueno, como decían los chicos, eso ya un par de años atrás, pero viene siendo como registrado con todo ese proceso, ¿no? Con todo el comienzo, digamos, de lo que fue la idea, el proyecto, y después obviamente la construcción propia de la casa, hasta llegar a esto, que es verdaderamente hermoso, es divino, es una casa muy cómoda, espaciosa, parece que no, pero es espaciosa. Lo que sí me parece que tiene que tener esto, ¿no? La comodidad va de la mano, creo que con el orden de cada uno, ¿no? Digo, sería complejo por ahí ser desordenado para este tipo de vivienda, pero la verdad que es un modelo hermoso, precioso, que bueno, nos han contado los chicos acá con esta historia de, bueno, cambiar un poco el paradigma ese y poder tener una vivienda que sea incluso movible, ¿no? Que ellos, bueno, en realidad la tienen ahí instaladita en un lugar fijo, pero si el día de mañana quisieran salir a rodar por las rutas e instalarse en otro punto de la Argentina, tranquilamente. Es engancharla a algún vehículo y llevársela a donde quieran para instalarse y vivir en estas muy buenas condiciones. Muy buenas condiciones. La verdad que hermoso, hermoso momento. Que bueno, ahí compartimos con los chicos en la mañana que han contado un poco su historia desde la creación de esa hermosísima casa. Bueno, las 11:28 de la mañana en toda la Argentina, hasta las 3 iremos en este contacto del día de hoy, repasando un poco eso, actualidad y buenas canciones en estudiorock.com.ar, el streaming en YouTube, allí a través de Verte TV, y recuerden que estamos también en el cable a través de Canal 781 y en la señal 543 para el sistema de Flow. Las 11:29 de la mañana, cuando la nube gana un poquito de terreno sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, después veremos cómo pinta un poquito el clima, veremos qué pasa en nuestro cielo labarriense. Recordad que hoy vamos a buscar una temperatura máxima de 15 grados.